Reveladas, 3 horas de historias escalofriante, de terror real, relatos malditos de noches lluviosas. Las calles de Ciudad de México estaban empapadas, un mar grisáceo y sucio, donde cada paso crujía sobre el agua y el miedo se asentaba en cada esquina. Ana, una madre soltera de 32 años, apretaba su bolso contra el pecho con la firmeza de quien sostiene su vida. El cielo oscuro grumía con amenaza. Los rumores sobre un depredador que acechaba a mujeres solas resonaban en su mente y hacían eco en su pecho. Nunca había creído que la fatalidad pudiera tocarla, pero aquella tarde la lluvia no solo traía agua, traía consigo algo horrendo. Con un peso en el estómago, se enfrentó a las calles que ahora parecían laberintos. Recordó las advertencias de sus vecinos, cómo sus rostros se contraían en miedo al hablar de la sombra que acechaba. Las historias sonaban exageradas, pero esa noche el instinto de Ana pulsaba con la urgencia de un grito ahogado. Se apresuró, su corazón latiendo como un tambor en su pecho al pensar en su pequeño. Su pequeño, con esos brazos abiertos esperándola, su única razón. De pronto sintió que no estaba sola. Un escalofrío le recorrió la espalda y ese leve golpe del corazón se volvió frenético. Miró detrás de ella, pero la oscuridad se tragó todo. Entonces, un sonido rasposo, casi imperceptible, surgió tras de ella. Siguió caminando más rápido, pero los pasos parecían acercarse. Se obligó a creer que era solo su mente, que el terror era un eco de sus propios miedos. Sin embargo, cada paso la arrastraba al peligro. El cielo rompió en una torrencial caída, y la lluvia se convirtió en un velo que ocultaba lo que estaba por venir. Su mirada se perdió en un callejón sombrío. Sin pensarlo, se desvió, buscando refugio en una tienda cercana. Pero al cruzar el umbral, la sensación en el aire cambió. El tendero, un rostro conocido en el barrio, la observaba con ojos que destilaban desconfianza. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió una punzada de pánico. El tendero sabía más de lo que debía. Cada palabra que decía parecía una trampa. Cuando miró a su alrededor, los estantes estaban llenos de sombras que parecían moverse, llenando el aire con un olor metálico. Un grito ahogado se alojó en su garganta mientras se daba cuenta de que cada segundo que pasaba podía ser fatal. En un instante, la imagen del pequeño, su hijo, cruzó su mente. La figura que la acechaba ahora no era un desconocido. Era alguien que había estado al tanto de cada paso que daba. Ana se sintió atrapada, encerrada en una red tejida con hilos de traición. Era como si el horror hubiera encontrado su camino hasta ella, salpicando todo con una oscuridad escalofriante. Luchando contra su instinto de huir, en un acto de desesperación, decidió enfrentar su nuevo destino. La figura apareció de repente ante la puerta. Sus ojos reflejaban la luz de la tienda como dos antorchas que iluminaban un abismo. ¿Era un refugio o una trampa mortal? Con cada latido la atmósfera se tornaba más pesada. Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas empezaba y que la figura ya había tejido su red. Su corazón se detuvo un instante cuando comprendió que la lluvia solo era un telón de fondo para el verdadero terror que se avecinaba. El aire se espesó, cargado de un frío que calaba hasta los huesos. Ana apenas pudo distinguir la silueta que la miraba, su rostro un caos de sombras y luz, como si la oscuridad misma la persiguiera.
La figura dio un paso al frente, y Ana sintió que la distancia se acortaba. Sus instintos gritaban que debía correr, huir de allí. Pero el terror la ató al suelo, como si el piso de la tienda se hubiera convertido en un manto de plomo. ¿Vas a quedarte ahí observando o vas a hablar? La voz rasposa del tendero rompió el silencio, un eco de burla que reverberó en la penumbra. Ana lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de humanidad, pero lo que vio fue un vacío inquietante, como si lo que una vez había sido su vecino ahora estuviera poseído por algo inhumano. No, no me hagas daño, solo quiero irme a casa, suplicó, sintiendo el hilo de su valor deshilachándose. La figura se acercó más, sus ojos abrazando la luz con un brillo extraño, casi predador. Tú no entiendes, Ana. Aquí no hay escape. Aquí, todos somos parte de la historia. ¿De qué historia hablas? La angustia se deslizó de su garganta. Pero el tendero levantó una mano, y con un gesto veloz, lo que parecía un objeto brilló en sus dedos, un destello afilado que hizo que un escalofrío le recorriera la piel. El silencio de la tienda se transformó en un murmullo, un susurro lejano que parecía alimentarse de la tormenta afuera. Ana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El sonido del agua goteando desde el techo se transformó en un ritmo macabro, un latido unísono con su propio corazón. Las sombras no solo acechan en la calle, Ana, están aquí, mirándonos. Las palabras del tendero atravesaron el aire como cuchillos afilados. Ana sintió la adrenalina correr por sus venas. ¿Qué significaba eso? Había oído leyendas sobre criaturas que se alimentaban del miedo, que transformaban la desesperación en su alimento, pero nunca pensó que pudieran ser tan reales. Con desesperación dio un paso atrás. Las sombras del establecimiento parecían convulsionar, jugueteando a su alrededor, como si también ellas quisieran participar en este horror. Tenía que encontrar la salida, pero el umbral parecía haberse desvanecido, atrapada en un mundo que se distorsionaba. A veces es mejor no ver, pero tú has mirado, has decidido conocer la verdad. La figura dio otro paso, y Ana comprendió con horror que la historia no solo se refería a su captura, sino a un ciclo más profundo, uno que había consumido a otros antes que ella. Sin pensar, echó a correr, atravesando el escaso espacio entre ellos, pero tropezó. El suelo mojado la traicionó, caía, y el sonido encajonado de su golpe reverberó como un eco ominoso. Un grito, un susurro, una advertencia cargada de maldad. Ana levantó la mirada y allí, entre las sombras, vio más. Más figuras, rostros distorsionados que la observaban desde los rincones oscuros de la tienda, seres que habían sido tragados por esa oscuridad con ojos que reflejaban un horror eterno. Si te atrapan no habrá regreso, Ana. Serás parte de nosotros, recitó una voz al unísono, en un coro que heló la sangre en sus venas. La sensación de ser observada se intensificó, y su pánico hizo eco en cada esquina de su mente. ¿Era posible que la lluvia, lejos afuera, fuera la última barrera entre la vida y este abismo? Con cada fibra de su ser, Ana se impulsó hacia la puerta. La figura se movió hacia ella, su mirada devoradora no la dejaba escapar. Todo se volvió resplandor y sombra, y cuando sus manos finalmente encontraron el pomo de la puerta, sintió una corriente eléctrica que la casi paralizaba. Justo en el umbral, un último susurro resonó en sus oídos. No olvides que la verdad siempre acecha. La puerta se abrió violentamente de un golpe. El mundo exterior parecía haber cambiado. La lluvia que caía en la calle resonaba como una risa arrogante, y mientras las gotas la golpeaban, Ana sintió que una marea arrastraba a su interior algo mucho más oscuro que ella misma. Un grito desgarrador estalló detrás de ella, pero al girarse solo vio la pared de la tienda, vacía,
como un eco lejano de un horror que aún estaba por desatarse dentro de ella. Lo que no sabía era que algo más la había seguido, que había dejado atrás, y a quién llevaría consigo esa noche tormentosa. Su batalla por la vida apenas comenzaba. La lluvia seguía cayendo con furia, como un grito ahogado del cielo. Ana tomó aire, llenando sus pulmones de ese frío que ahora parecía más amenazante que antes. La tienda, con su calidez engañosa, había quedado atrás, pero el eco de las sombras que allí vivían aún retumbaba en su mente. Sabía que no podía simplemente caminar a casa. Algo oscuro la acechaba, y el miedo se había arraigado en cada fibra de su ser. Al avanzar por la acera, notó que las calles estaban desiertas. La tormenta parecía haber arrasado con cualquier vestigio de vida. Los faroles titilaban y las sombras se alargaban de maneras grotescas. Cada gota de agua que caía resonaba con un susurro inquietante, como si el universo estuviera tratando de advertirle de algo que ni ella misma entendía. «Esto no es real», se dijo, apretando los dientes mientras sus pasos se aceleraban, pero no podía sacudirse la sensación de que cada sombra que la rodeaba era un recordatorio del horror que había dejado atrás. El murmullo de la lluvia se tornó en un canto lejano, un coro familiar que parecía seguirla, como susurros de advertencia. «No olvides que la verdad siempre acecha», repetía en su mente, golpeando su conciencia con la cadencia de un tañido de campana. Debía encontrar un refugio, pero no sabía dónde buscar. De repente, a su izquierda, un callejón oscuro se convirtió en una invitación. Ana dudó. En su interior, una voz le gritó que no se adentrara en aquel espacio sombrío. Pero el instinto de supervivencia la empujó a avanzar. Al girar, el olor a humedad y descomposición la envolvió, y su corazón latió con fuerza, un tambor resonante en el silencio. El callejón era angosto, un laberinto de paredes descascaradas y residuos olvidados. Cuanto más se adentraba, más creciente era la sensación de ser observada. El eco de sus pasos se mezcló con los gemidos del viento, creando una sinfonía terrorífica que parecía anticipar algo. «¡Ana!». Una voz profunda la llamó y un escalofrío le recorrió la espalda. Era el tendero, su figura asomando entre la negrura como si fuese parte de las sombras mismas. «Creíste que podrías escapar. Aquí nada queda atrás. Todo lo que tocas se convierte en parte de nosotros». Ana sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía haberlo seguido si había jurado que saldría de ese horror? Sin pensar, giró sobre sus talones y fumó hacia el fondo del callejón, pero el ambiente se tornó en un laberinto. Las paredes parecían cerrarse, arrinconándola en la penumbra. «¡No, déjame en paz!», gritó, sintiendo que su voz se perdía en la oscuridad. Pero la risa burlona del tendero reverberó, inyectándole un pánico descontrolado. Algo se movió detrás de ella, un roce tan ligero que podía ser solo el viento. O algo más. Mientras corría, Ana sintió la opresión de las sombras a su alrededor. Las recompensas del miedo la llenaban de un poder que nunca había conocido, pero también la vaciaban de razón. La lógica se disolvió, dejando solo instinto. La salida parecía cada vez más distante, como un espejismo prometedor que se desvanecía a medida que se acercaba. Finalizó en un rincón, acorralada por la oscuridad, esperando que la pesadilla se disolviera. Las risas se aproximaban, envolviendo su mente con susurros de desesperación. «Aquellos que entran en las sombras nunca regresan», decía una voz, más cercana esta vez, como si lo pronunciaran todos los seres de la oscura penumbra. De repente, una mano fría se posó en su hombro. Ana giró rápidamente y sus ojos se encontraron con un rostro desconocido, cubierto de sombras, sus rasgos distorsionados como el rostro del tendero.
En sus labios se dibujó una sonrisa inquietante mientras decía: «¿Crees que la tormenta es lo peor que puede suceder? Esto solo es el principio». Ana sintió que el mundo giraba. Una mezcla de terror y confusión la desbordó. El callejón parecía haberse convertido en una trampa, y ella una presa sin salida. En su lucha, una idea aterradora cruzó su mente. Tal vez, solo tal vez, lo que había dejado atrás había llegado por ella. ¿Qué ser había fijado sus ojos en su esencia? Con la adrenalina al máximo, Ana comprendió que su lucha apenas comenzaba. Y en ese instante, un nuevo terror se apoderó de su corazón. El de saber que todo lo que quería perder se había hecho más fuerte en su búsqueda. Cuando la oscuridad la envolvió, solo se oyó el eco de una pregunta que resonó. ¿Te atreverás a enfrentarte a la verdad que has dejado atrás? El silencio se apoderó del callejón, un silencio que se sentía cargado de promesas oscuras. Ana, atrapada en ese rincón, sintió cómo la respiración se le aceleraba, agitándose como un pájaro dentro de una jaula. Con cada latido de su corazón, el frío de la ausencia de luz la envolvía más, como si cada sombra intentara aferrarse a su piel. ¿Por qué has venido aquí, Ana? La voz distorsionada del ser frente a ella se deslizaba por las paredes, reverberando. No hay retorno. La tormenta ha traído tu destino. Ana forzó una sonrisa intentando hacerse más fuerte ante el horror que la rodeaba. No me asustas, murmuró, pero incluso ella podía sentir que el temblor en su voz traicionaba su bravura. Las sombras comenzaron a danzar como si celebraran su desesperación. De pronto una risa profunda y gutural estalló en el aire. Era el sonido del tendero, resonando en ecos retumbantes. Tus intentos son inútiles. Nosotros somos el eco de los que han estado aquí antes. Su miedo se alimenta de ti, y tú solo eres un títere movido por hilos de terror. Una fuerza invisible empujó a Ana hacia atrás, la hizo tambalear. Quiso gritar, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras alargadas, casi humanas, pero con contornos distorsionados que le daban un aspecto grotesco. «Debes elegir», dijo la sombra, su voz ahora susurrante, llenando cada rincón de su mente. ¿Te atreverás a enfrentarte a ellos o elegirás seguir siendo parte de esta niebla eterna? Aquí tomamos lo que más amas. Ana cerró los ojos, luchando contra el instinto de claudicar. Recordó su hogar, los recuerdos felices y el calor de los abrazos, pero la oscuridad la envolvía, apretando su corazón y su mente, como un depredador a punto de atrapar a su presa. «No estoy aquí para quedarme», gritó, llenando su voz de determinación mientras intentaba rebuscar alguna salida. Pero cada intento parecía ser devorado por la sombra que se arrastraba hacia ella, helada y voraz. La tormenta seguía rugiendo afuera, ahora como un lamento. La lluvia se transformó en un torrente que retumbaba en el suelo de la calle, como un tambor que marcaba el ritmo de su mandato. No había escapatoria. Con cada golpe de agua, Ana podía sentir cómo absorbía su fuerza, su fe, su esencia. Sin poder soportar más, Ana comenzó a correr, su cuerpo moviéndose casi por instinto, intentando encontrar un camino, un resquicio entre las sombras, pero los murmullos, los ecos, la llamaban, intentando arrastrarla a ese mundo tenebroso donde la luz apenas tenía lugar. Mientras giraba, se encontró con una figura familiar. Era el tendero, pero no era solo él. A su lado, otros rostros emergieron de la oscuridad, ojos vacíos que brillaban con una hambre insaciable. «Regresaste», se burlaban. «Te has unido a la familia de la tormenta». Ana sintió que se le helaba la sangre. ¿Era posible que aquellos rostros fueran los de personas que conocía? ¿Los que había perdido en su vida?
Fue entonces que comprendió que habían estado esperando por ella, luchando y sufriendo en un ciclo interminable. El miedo se convirtió en un grito desgarrador, que surgió de su garganta cuando, de repente, todos comenzaron a avanzar hacia ella. Necesitaba saber la verdad, pero el horror de lo que pudo pasar era más fuerte que su deseo de descubrirlo. Fue cuando todo pareció detenerse. Una profunda corriente de viento arrastró las sombras momentáneamente, y en ese instante se dio cuenta de que las paredes estaban llenas de mensajes grabados, advertencias que hablaban de una traición que cambiaba todo. Ana apenas pudo formular la pregunta. Las palabras se perdían entre el eco de las voces y las sombras que la rodeaban. Pero cuando un rostro se acercó demasiado, sus ojos profundos como pozos de oscuridad se posaron en los suyos. Todo lo que temías puede suceder. Escoge, o conviértete en lo que nunca quisiste ser, murmuró antes de que el viento arrastrara su figura de vuelta a la oscuridad. Ana se encuentra en una encrucijada tenebrosa, con la lluvia rugiendo cada vez más fuerte. Sentir que el tiempo se acaba. El eco de las amenazas cargadas de desesperación la sigue persiguiendo. La verdad, tan amarga como la tormenta misma, se hará evidente. ¿Qué harás, Ana? ¿Te enfrentarás a la oscuridad o te dejarás consumir? Las preguntas flotaban en el aire, buscando respuesta, mientras la ansiedad llenaba el callejón. Mientras un retozar resonante se acercaba, Ana sabía que el verdadero horror estaba por llegar. Tendría el valor para descubrir lo que realmente acechaba tras la tormenta. Ana sintió que el aire se volvía más espeso, como si la tormenta no solo estuviera afuera, sino que penetrara en su ser. Cada respiración era un recordatorio de su vulnerabilidad. Las figuras se agolpaban a su alrededor, susurrando secretos que nunca debería haber escuchado. La oscuridad parecía palpitar, como un corazón que latía con ansia, esperando a devorarla. ¿Te atreves a cumplir tu destino?, preguntó una sombra que se insinuó más cerca, su voz como el rasguño de una uña en una pizarra. Ella retrocedió, sintiendo la humedad de las paredes que la rodeaban, como si la misma edificación se negara a dejarla escapar. La lluvia se intensificó, llenando el callejón de un sonido ensordecedor. «Tu miedo nos alimenta», resonó la voz del tendero, como un eco lejano y burlón. «Sin ti estamos vacíos, sin tu miedo somos nada». Ana recordó el momento en que decidió aventurarse en aquel callejón. Buscaba evitar la monotonía de su vida, lo que era conocido, pero lo desconocido ahora le parecía una trampa mortal. Desearía volver a casa, a la monotonía que tan desdichadamente había tratado de escapar. Con cada latido de su corazón, la sombra del tendero se acercaba, bailando al compás de su terror. Estaba atrapada en un laberinto de recuerdos y visiones distorsionadas que venían a reclamar lo que una vez fue suyo, incluso los momentos más felices. Gallinas y ranas, risas de infantes retumbaban en su mente, pero eran ensordecedoras, opacas, como ecos graves que anunciaban su ruina. «¡Mira!», exclamó otra voz, gélida y masculina. «La tormenta muestra el camino. Lo que está afuera es lo que llevas dentro». Ana se sintió más impotente que nunca. Las advertencias y susurros la envolvían, burlándose de sus intentos de resistencia. La realidad que conocía ya no existía. Cada sombra a su alrededor parecía trazar un vínculo con su historia personal, una conexión contaminada, como una telaraña tensa esperando atraparla de nuevo. Y entonces recordó algo crucial, las palabras pronunciadas por aquel ser: «Escoge». Era hora de tomar una decisión. ¿Pero qué opción había? ¿Era el sacrificio de su esencia lo que se requería para escapar de aquel tormento? En medio de su confusión, la oscuridad fluctuó y las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando atrás una sensación fría, casi como alivio, pero no duró.
En su lugar, un resplandor rojizo emergió de la niebla espesa del callejón, anaranjado y ardiente, como una antorcha de juicio. ¿Ves eso?, indicó el rostro conocido entre las sombras. Esa es la salida, pero no es lo que piensas. No todos los que entran pueden volver. Los rostros de aquellos que había amado flotaban en el aire, pidiéndole ayuda y al mismo tiempo pareciendo renacer en la penumbra. Entre risas y llantos, los conocedores del desesperante ciclo tomaban forma, cada uno más distante y triste que el anterior. Ana miró hacia el destello. Era un acto de desesperación, pero su instinto de sobrevivencia latía con fuerza. Sin pensarlo, dio un paso hacia adelante. Las sombras se arremolinaron con furia como si se sintieran traicionadas. El ladrido eterno de la tormenta aumentó en feroz fervor. «No puedes huir de lo que eres», retumbó una voz en la distancia, profunda como las raíces de una tormenta, y con cada paso que daba, Ana sentía que la luz la reclamaba, pero a su vez, la oscuridad intentaba asirla con manos heladas, buscando atraparla justo en el umbral. Cuando tocó el borde del resplandor, un grito desgarrador emergió de la multitud. Y justo cuando su pie tocó ese destello prometedor, una fuerza inconmensurable la hizo tambalear hacia atrás. Era como si el propio callejón estuviera emitiendo un lamento, reafirmando que su elección no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que conocía. El caos se desataba a su alrededor. Latidos, murmullos y sombras conspiradoras se entrelazaban. «El momento ha llegado, Ana. Escoge, o serás parte de la tormenta por la eternidad». El eco de las advertencias se volvía diáfano, una sutil amenaza mezclada con un rayo de esperanza. Ana sabía que no tenía tiempo. El viento aullaba su nombre en un coro ominoso, pero ¿realmente sabía lo que estaba dispuesta a sacrificar por su libertad? ¿Era la luz la salvación que tanto anhelaba, o tan solo un espejismo dentro de un profundo abismo de miedo? Las preguntas retumbaban en su mente mientras se preparaba para enfrentar el horror que había estado aguardando en la puerta de su existencia. Y mientras todo se torcía en un clamor ensordecedor, una figura se materializó entre las sombras, un rostro familiar, pero distorsionado por el dolor y el tiempo. Su voz, un susurro rasgado, le dijo: «No estás sola, no siempre lo fuiste». Ana sintió que el terror se intensificaba. La decisión se agolpaba como una tormenta, un momento que la llevaría a un destino ineludible. Podría arriesgarlo todo para salvarse, incluso a costa de aquellos que amaba. Y en el centro de su tembloroso corazón, una pregunta flotaba como un eco. ¿Quién era la verdadera amenaza? Mientras el giro del horror se tornaba inevitable, las sombras aguardaban ansiosas. La tormenta, sin duda, había llegado. El resplandor de la luz ardiente en el umbral parecía pulsar como un latido, llamando a Ana con promesas de claridad, mientras la oscuridad se aferraba a ella como un depredador a su presa. La figura familiar se movía a su alrededor, convirtiéndose en un recordatorio inquietante de lo que había perdido y de lo que podría perder aún más. «¿Quién eres?», gritó Ana, su voz temblando, desbordando en el eco de la tormenta que aullaba en el espacio. El rostro, aunque conocido, estaba marcado por cicatrices, como si cada una de ellas contara una historia sobre lo que había enfrentado. «Soy quien te advirtió de lo que vendría, pero también soy quien te puede ayudar», dijo la figura mientras sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban la agonía de un pasado que nunca se había ido. «Ayudarme, no sé si puedes. Todo me abruma». Ana sentía que se desmoronaba, atrapada entre el miedo arrollador y la tentadora llamada de la luz. A su alrededor, las sombras murmuraban, una vida propia insultante, riéndose de su confusión. «Tu fuerza es mayor de lo que crees», le dijo el ser, alzando la mano hacia ella.
La luz temblorosa resaltaba los contornos de su figura, como una silueta en un cuadro roto. El amor que compartiste, el que renovaste a pesar de todo, es lo único que puede liberarte. Ana miró a su alrededor, a los rostros distorsionados, las risas apagadas de su infancia, las lágrimas de los que había perdido. Sus propios demonios resuenaban, gritando su fracaso. No sé si soy lo suficientemente fuerte, no sé qué debo elegir. Oh, pero lo sabes, la luz representa un camino, y la oscuridad, muchos más, dijo la figura. A medida que hablaba, las sombras comenzaron a acercarse, danzando inquietas y ansiosas. Si te quedas, si dudas, socavarás todo lo que has querido proteger. El viento ululante parecía rezar sus palabras, arrastrándolas hacia la penumbra amenazante. Ana, angustiada, se sintió ser arrastrada igualmente, como si el callejón quisiera devorarla por completo. «Escoge», ordenó el ser con urgencia, «la luz, o permanecerás aquí atrapada, un eco del miedo. No tienes mucho tiempo». Las dudas la invadieron. Imágenes de aquellos que amaba, de sus rostros pálidos, fluyeron en su mente, retumbaban en su conciencia como un tambor lejano. Cada risita, cada abrazo, cada despedida la perseguían. Pero ahora la tormenta se cernía sobre ella, un torrente de recuerdos que amenazaban con arrastrarla. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde irán los que elijo dejar atrás?», preguntó, la ansiedad en sus palabras, deseando conocer el precio de su liberación. Algunos encontrarán la paz, otros un ciclo eterno y doloroso. La figura hizo una pausa, mientras la oscuridad se retorcía, ansiosa. «Tú eliges el destino de ellos, y el tuyo». Una ola de terror la atravesó mientras se percataba de la magnitud de la decisión que debía tomar. La defensa entre el amor y la culpa, el sacrificio y la salvación, era una batalla que desgarraba su alma. El resplandor se hizo más intenso, llamándola a sus brazos, mezclándose con los ecos del huracán que rugía en su mente. Antes de que pudiera deliberar más, una sombra se abalanzó hacia ella, oscura y voraz, atrapándola en su abrazo helado. Ana gritó, una súplica que resonó en la tormenta. «¡No! ¡Déjame ir!». El ambiente se tornó en caos. La figura familiar se desvaneció, y el callejón se empezó a disolver, transformándose en una vorágine de oscuridad y luz. Se sintió atormentada en una lucha interna, el amor y el miedo, cada uno robándole su aliento. «Solo tienes que decidir», resonó la última advertencia del ser, mientras la oscuridad la tragaba y la luz parpadeaba. Mientras el pasillo se cerraba a su alrededor, Ana extendió la mano hacia la luz, sintiendo la resistencia de la oscuridad tratar de arrastrarla atrás. «Es ahora o nunca», se decía a sí misma, sus instintos muy despiertos, su aliento se tornaba cada vez más errático. Pero cuando finalmente se inclinó hacia el destello, un rugido desgarrador resonó por el callejón, rompiendo su determinación. Un estruendo la sumió en el pánico. La tierra tembló, las sombras gritaron en un cántico desafiante, y Ana comenzó a perder el control. El eco del dolor y la desesperación resonó en su corazón. Se sentía atrapada en una tormenta que amenazaba con devorar todo, incluyendo su alma. Y mientras todo giraba a su alrededor, comprendió que la elección que la esperaba no solo era suya, sino de todos aquellos que había conocido. «¿Realmente seré libre?», se preguntó, mientras la lucha entre luz y oscuridad se intensificaba en su corazón. Y en ese instante, un destello de esperanza revivió en su pecho, pero tenía que decidir rápidamente. ¿Sería capaz de aceptar la sombra como parte de sí misma, o seguiría buscándola en el horror interminable? La tormenta retumbó con furia, llamándola hacia la oscuridad.
Y con esa lucha gustando a su alrededor, un último grito resonó en la tormenta, un eco que prometía respuestas y más preguntas al mismo tiempo. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un torbellino de pesadillas, y Ana sintió que sus piernas flaqueaban. La luz parecía desvanecerse, haciéndose un eco distante ante el rugido del caos. Sin poder resistir más, cedió ante la atracción de la sombra, sintiendo cómo sus dedos se deslizaban hacia lo desconocido. El frío era abrumador. Detrás de ella resonaban los gritos, un coro de voces que se retorcían en agonía, llamando su nombre. «Ana, Ana». Era un murmullo que se entrelazaba con el viento, cada vez más intenso. En su mente, las imágenes de aquellos que había conocido alimentaban su confusión. La luz que había ansiado se desvaneció. No era más que una ilusión ante el peligro inminente. De repente, fue como si el tiempo se detuviera. Se encontró en un espacio vacío, donde el aire olía a humedad y a tristeza, como un sótano olvidado. Las sombras danzaban, proyectando formas fantasmales en las paredes que parecían estar vivas. Se sentía encerrada dentro de su propio tormento, atrapada en un laberinto de sus propios miedos. «¿Esto es lo que quiero?», pensó, recordando los rostros de sus seres queridos. Historias de risas alejadas, de abrazos ahogados por la distancia. Sabía que no podía dejar que esas memorias quedaran en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, ese refugio en el dolor parecía un alivio, un escape a la confusión del mundo exterior. «¡Ana!». Una voz resonó fuerte y clara, atravesando el velo de sus pensamientos, rompiendo la neblina que envolvía su mente. Era la figura familiar de nuevo. «Este lugar no es donde perteneces. Tienes que luchar». Ana temblaba. El miedo calaba en sus huesos. «No sé si tengo fuerzas para enfrentarme a la oscuridad, y si no puedo regresar». «Entonces nunca conocerás la libertad», replicó la figura, acercándose más, dejando un rastro de luz tras de sí. «El amor nunca se olvida, nunca se pierde. Pero tienes que estar dispuesta a luchar por lo que te pertenece». El eco de esa afirmación resonó en su pecho. «¿Y si me pierdo?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Y si al luchar por el amor los condeno a todos?». «Recuerda», dijo la figura, sus ojos brillando con intensidad, «cada elección tiene su precio, pero el amor siempre encontrará una forma de atravesar la noche». Entonces, el espacio que la rodeaba comenzó a temblar. Las sombras comenzaron a cerrarse, rugiendo con una ira olvidada. Ana entendió que el tiempo se le acababa. Una ola de pánico la golpeó, y de repente, ese miedo se transformó en una chispa de determinación. Se volvió hacia las sombras. «No, no me llevarán a un ciclo de terror. Lucharé por ellos, lucharé por mí». Las sombras se detuvieron, sorprendidas. Ana sintió un calor creciente en su pecho, como si todas las memorias amorosas encendieran una llama en su interior. Extendió su mano hacia la figura familiar. «¿Qué debo hacer?». «Recuerda el amor que sientes. Este es tu poder», respondió el ser antes de desaparecer en un destello de luz. La oscuridad se agachó, temerosa ante su disposición. Ana cerró los ojos concentrándose, recordó los abrazos, las risas, los momentos simples llenos de amor, y con cada recuerdo, la luz comenzó a germinar, brillando intensamente a su alrededor. Sintiéndose renacer, empezó a avanzar, desafiando la sombra, pero en el horizonte una nueva amenaza emergió. Un oscuro coloso se erguía, inconmensurable y aterrador. Era una silueta difusa con ojos rojos como brasas ardientes, totalmente ajena a su combate, lista para devorar cualquier intento de luz. Ana, aturdida, se dio cuenta de que su valentía había despertado algo que yacía en las profundidades del mismo horror que había enfrentado. La oscuridad ahora no solo era su entorno, sino un enemigo tangible.
Todo lo que había añorado comenzaba a desembocar en una nueva batalla, una donde lo que había querido salvar quedaba en la línea de fuego. Mientras las sombras se alzaban en un ataque feroz, Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Cada golpe, cada sombra que se movía estaba destinada a probarla. ¿Iría a sucumbir al pavor o lograría hallar la luz en medio de la desesperación? El rugido de la criatura resonó como un trueno que sacudió su ser, y fue ahora o nunca. La elección de Ana no solo definiría su destino, sino también el de todos aquellos a quienes había amado. La batalla estaba a punto de comenzar, y cada segundo contaba. Ana sintió cómo el aire a su alrededor se cargaba de electricidad. La oscuridad se arremolinaba, formando garras y tentáculos que buscaban atraparla. La sombra del coloso parecía reír, burlándose de su osadía. Ella apretó los dientes. El miedo se intensificaba, pero también su determinación. Podía ver la luz parpadeante en su interior, pero tenía que hacer que creciera. La criatura retrocedió un paso, como si estuviera evaluando su adversaria. Ana aprovechó la pausa y se concentró. Se llenó de los recuerdos de su infancia, las risas de su madre, los abrazos de su padre, aquellos días soleados en el parque. De pronto, la luz estalló desde su pecho, arrastrando el eco de esas memorias. Eran fragmentos de amor que la empujaban hacia adelante. «¡No me detendré!», gritó, alzando su mano iluminada. La luz comenzó a extenderse, empujando las sombras a su alrededor, mientras el coloso reevaluaba su próximo movimiento. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ana avanzó, lanzando un destello brillante en su dirección. El contacto fue explosivo, la oscuridad se desgarraba ante la radiancia, y los aullidos de la criatura reverberaban como un eco desgarrador de pánico. «¿Es esto lo que eres?». Ana gruñó con valor, sintiendo que la luz la envolvía, otorgándole poder. «¡Eres solo una sombra!». Pero antes de celebrar lo que parecía un triunfo, un dolor agudo atravesó su pecho. Su luz titiló al mismo tiempo que la criatura liberaba una ráfaga de oscuridad. Ana fue empujada hacia atrás, aterrizando de rodillas. Un frío implacable invadió su cuerpo, como si miles de agujas le atravesaran la piel. «No, no puedo caer ahora», murmuró, arrastrando su peso hacia arriba. La sombra se acercó, su forma cambiando, fragmentándose, transformándose en rostros. Cada cara era un eco de sus miedos. Personas que amaba con miradas de decepción, sombras que representaban sus fracasos. «¿Vas a dejar que te arrastren?». Una de las figuras habló con voz, ecos de dolor, las lágrimas mezclándose con la oscuridad. Ana sintió un escalofrío. «No, no son reales», se dijo. En su interior, la llama volvía a avivarse. «No puedo dejar que este terror me consuma». Se obligó a recordar la luz, su esencia, que nunca desapareció completamente. Con un grito desgarrador, se puso de pie de nuevo, iluminando el espacio que la rodeaba. Los rostros se disolvieron en gritos, pero Ana no podía detenerse. Concentrándose en sus seres queridos, en el amor compartido, expandió su luz aún más. La oscuridad se dispersó, soltando su abrazo mortal. Su carne estaba fría, pero su espíritu ardía. «¡Voy a luchar!», gritó mientras lanzaba otro destello, haciendo que la oscuridad retrocediera. Pero justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, configurando una nueva forma. Esta vez era un reflejo de ella misma, un duplicado sombrío, oscuro, lleno de desesperanza y dolor. Ana sintió una sacudida intensa. «No, tú no existirás». A medida que la sombra se acercaba, pudo escuchar sus propias dudas y temores, sus propios gritos internos confrontándola. El coloso se alimentaba de sus inseguridades. Allí estaba, llevándose parte de su luz, haciéndola cuestionar quién era realmente. Las dudas invadieron su mente como un veneno. «¿Y si no puedo vencerme a mí misma?», pensó.
pero en el fondo de su ser, donde la luz resplandecía, un eco de bravura la empujó. «Soy más fuerte que esto». Con cada instante que pasaba, sabía que no solo luchaba contra la oscuridad externa, sino contra su propio sufrimiento. Los rostros de amor que había dejado atrás brillaban más intensamente que sus propios miedos. «Voy a regresar», juró, desafiando tanto al coloso como a su propia sombra. La tensión era palpable. Podía sentir el apocalipsis preventivo acercándose, dispuesto a tragársela por completo, pero una pequeña voz dentro de ella siseó. «¿Qué pasará cuando finalmente te enfrentes a tu sombra?». Esa pregunta resonó en la penumbra mientras sus propios ojos oscuros se encontraron, como si una batalla aún más intensa estuviera a punto de desatarse. Ana comenzó a temer que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada molécula estuviera complotando en su contra. La sombra de su duplicado se acercó, una presencia que emanaba un frío gélido y opresor. Aunque su luz brillaba intensamente, la oscuridad parecía más sólida, más real. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras su doble sonreía con una mueca torcida, burlándose de su lucha interna. «No te engañes, Ana. Eres solo una sombra del pasado», susurró la figura en un tono grave, reverberando en sus oídos. La voz era un eco de sus propias palabras, de aquellos momentos oscuros que había intentado enterrar. Se sintió débil, atada a sus fallas, sus decisiones erróneas. La sombra avanzaba, pareciendo alimentarse de su angustia. «¡No eres yo!», gritó Ana, tratando de desterrar la duda que amenazaba con consumirla. Con las manos temblorosas levantó su luz una vez más, pero era difícil concentrarse. La presencia oscura presionaba su mente, sus miedos susurraban como serpientes enredadas en su interior. «Soy más fuerte que esto, no te tengo miedo». Pero la figura continuó acercándose. Con cada paso, las memorias dolorosas afloraban. Recordó las noches en que se sintió completamente sola, las horas interminables de malestar y las veces que decidió rendirse. «Siempre has sido débil, Ana. No puedes cambiar tu naturaleza», insistió su sombra, acentuando cada inseguridad que había guardado. La luz de Ana titiló. Su energía comenzaba a flaquear. «¡Basta!». A pesar de todo, una chispa de determinación emergió. Clavando sus ojos en la sombra, se impulsó a recordar todo lo bueno, la familia, los amigos, la luz del sol que siempre la había despertado al amanecer. «Eres solo un eco de mis temores. No eres real». En ese instante, la sombra se detuvo. Ana la miró de frente y notó que la figura temblaba, como si la luz le hiciera daño. Era una señal. Recogiendo toda la energía que poseía, la concentró en su pecho. El calor aumentó, ardía como el fuego, y fue consciente de un nuevo tipo de fuerza surgiendo de su interior. Era el poder del amor y del recuerdo, y a medida que lo invocaba, las sombras parecían desvanecerse. «Eres solo una ilusión», gritó, y con un movimiento potente, lanzó un destello de luz hacia su propia sombra. El impacto retumbó, haciendo que la figura se desintegrara en millones de fragmentos oscuros, mientras gritos se perdían en la penumbra. Pero cuando pareció que había ganado, un grito penetrante resonó en el aire. Ana miró hacia atrás y vio al coloso, ahora más grande. Su sombra se alzó en un abismo interminable. «Te dije que no podrías escapar de ti misma», rugió, mientras la oscuridad lo alimentaba, y especialmente a ella. Ana sintió terror. La lucha no había terminado. La luz que había invocado ahora parecía hacerla más vulnerable. Las sombras a su alrededor se arremolinaban con nueva furia, listas para devorarla. A su alrededor el aire se opacaba, aplastando su pecho. El coloso rugía con saña y la esperanza comenzaba a desvanecerse. «¿Ahora qué harás, Ana?». La voz resonó dentro de su cabeza como un eco interminable.
La ansiedad la abrazaba, se preparaba para el siguiente embate. Tenía que decidir, y cada segundo contaba. ¿Cómo enfrentaría al monstruo que había despertado en su interior? Esta vez, la lucha era real, no solo que confrontaba su propia sombra, sino que ahora el coloso venía a reclamar su victoria. Las sombras se agitaron, danzando a su alrededor, mientras ella, agotada y herida, contemplaba un miedo indescriptible. En ese momento, Ana entendió que el verdadero terror estaba por revelarse. Podría enfrentarse a la oscuridad que ya había abrazado su alma. La lluvia seguía cayendo, ahora con una calma inquietante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración ante el desenlace. Ana se encontraba frente a la sombra colosal que había emergido, y en su pecho sentía un fuego interno que ardía con intensidad. No sería fácil, pero sabía que debía enfrentarlo. «Esta es tu última oportunidad», resonó el coloso. Sus ojos ardían como brasas, pero su voz, aunque profunda, era extrañamente familiar. Era el eco de cada miedo que había sentido, cada inseguridad que había cargado. Ana respiró hondo, sintió la oscuridad a su alrededor, pero en su interior había un resplandor que persistía. Recordó la risa de su hijo, los abrazos cálidos de su madre, y el amor incondicional que siempre había definido su vida. «No, no permitiré que mi miedo me defina», susurró, reuniendo valor. Con un grito que resonó por el callejón, extendió su mano hacia el coloso. La luz empezó a emanar de su ser, una mezcla de recuerdos y esperanzas, iluminando el entorno con una calidez que ahuyentaba la oscuridad. «Voy a luchar por mi vida», proclamó Ana, y con eso dejó que todo el amor que había sentido reviviera en ella. La luz se hizo más brillante, el resplandor desbordaba su corazón y se expandía por el callejón, tocando las sombras y haciendo que se retorceran con desesperación. El coloso retrocedió, pero no se dio por vencido. «Tu luz es solo un reflejo de tus deseos, no puedes escapar de lo que eres», rugió, y la tormenta se intensificó. «No soy solo mis miedos», gritó Ana, sintiendo la fuerza de su decisión tomar forma. Se lanzó nuevamente hacia el coloso, dejando que su luz estallara como un sol naciente en medio de la tormenta, iluminando todo a su paso. «Soy el amor que he compartido, y eso es más fuerte que cualquier sombra». Justo cuando el coloso intentó arremeter contra ella, Ana se levantó con determinación. Su luz la rodeaba, una armadura brillante que enfrentó la oscuridad. En el momento en que el coloso se abalanzó, ella pivotó, utilizando la fuerza de su amor para empujar hacia adelante. El impacto fue desgarrador. La luz atravesó al coloso, y gritos de dolor resonaron mientras la oscuridad se desvanecía ante la radiancia de Ana. Los ecos de quienes había perdido flotaron en el aire, honestamente recordándola que el amor nunca muere. «No puedo dejar que esto me consuma», se repitió mientras el coloso comenzaba a desmoronarse en un estallido de sombras que se desvanecían. «¿Qué has hecho?», gritaba la figura aterrorizada. Sus ojos, llenos de rabia, ahora mostraban sombras sin rastro de calma. Cada vez que el coloso se desintegraba, las memorias que lo alimentaban también se desvanecían, su angustia, sus temores, la culpa. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, la tormenta se calmaba, como si la luz de Ana hubiera roto el hechizo. Finalmente, la última oscuridad se disipó, y solo quedó el silencio. Ana, respirando fuertemente, se sintió vacía pero liberada. Miró a su alrededor, entendiendo que el miedo ya no la gobernaba. Había enfrentado su propia oscuridad y había salido victoriosa. Cuando la lluvia se detuvo, la calma llegó a Ciudad de México, y el cielo comenzó a despejarse, dejando ver un amanecer dorado. Ana se dio cuenta que a pesar de todo lo que había enfrentado, había aprendido que la verdadera fuerza reside en el amor, en la memoria de lo que uno valora. Regresó a casa, sus pasos firmes y seguros.
Se sintió más fuerte que nunca y sabía que un nuevo capítulo comenzaba. Puede que las sombras nunca desaparezcan por completo, pero había aprendido a convivir con ellas, a recordar el amor de aquellos que había amado. Con un último vistazo a la tormenta que había superado, Ana sonrió, cimentada en lo que era y lo que siempre será, un faro de luz en medio de la oscuridad. Si te ha gustado esta emocionante conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.